Entonces supongo que por eso pues no. Bueno, a ver, entonces. Bueno, aquí en el. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Y por acá en el anuncio yo les había colocado que principalmente era para como informarles lo del plan de mejoramiento y algunas cositas en cuanto a la material de formación de la guía número 3. ¿Listo? O sea, o de las 6 evidencias que hemos visto, ¿no? A ver, entonces de aquí, de, de todo lo que es, a ver, voy a compartir mi pantalla mejor toda. Ok, listo. Entonces, lo que les quería compartir, pues principalmente, vamos aquí ya al cronograma, es que estos 6 días hasta el 26 sería el plan de mejoramiento, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ya como tú sabes, esto quiere decir que durante estos días se abren todas las evidencias, las 6 que tenemos, y ustedes pueden entregar durante estos días cada una de las evidencias o presentar, por ejemplo, los cuestionarios. Entonces, pero si las entregan acá, pues obviamente ya cuentan como plan de mejoramiento. Y el 26 ya se cierran todas las 6 evidencias. ¿Listo? Entonces, una vez que se cierren, como ya se les dio estos días como para que puedan entregar sus evidencias extemporáneamente, entonces ya el resto ya tendrán que esperar a una citación de parte de la coordinación ya para algún comité para que defina pues su situación, ¿no? Entonces, en estos días estamos como para que se puedan poner al día. Entonces, eso sería esa información para que todos estén pendientes. Entonces, las evidencias, a ver, yo pongo por acá. De pronto, para que no se confundan, esperemos a que cargue. Listo. Entonces, aquí tenemos las 6 evidencias y aquí tenemos, Profe, una pregunta. ¿Usted actualmente está calificando, cierto? ¿En proceso de calificación? ¿O ya sí, terminó de ajá, sí, sí. calificar, pues, prácticamente todo? ¿Cómo, perdón? La última parte no te escuché. Que si usted actualmente está calificando evidencias o ya terminó de calificar todas las evidencias que estaban antes de este domingo. No, no, todavía estoy, porque es que como he ido, como tengo varias, como 8 fichas, entonces me toca estar con las 8, estar evaluando. Entonces, en esta mañana ya estaba como ya prosiguiendo con las de la ficha. Yo creo ya ahora en la noche ya tengo que acabar con todas las evidencias y también cuando acabe, yo ya les mando como un reporte de cómo van cada uno de ustedes, ¿listo? Para que tengan pues la idea clara
de qué han entregado, qué es lo que ya se les ha evaluado y los que estén pendientes, pues que también tengan la información. Ok. ¿Listo? Y también para que los que de pronto, si ya les envío ya más tarde, les envío ya también para que si ven de pronto alguna inconsistencia, ¿no? De pronto ustedes ya entregaron una, pero les aparece que no. Entonces también para que me informen y también pues ahí le damos solución a esas cosas, ¿ok? Entonces, a Ok. ver, de aquí de las evidencias, los cuestionarios, este cuestionario sí está hasta el 26 de mayo. Aquí, la que dice audio, al momento de uno de configurar las evidencias, tienen dos fechas. Esta que dice cierre, domingo 28 de abril, y hay otra fecha que es hasta cuando en verdad se va a cerrar la evidencia, va a dejar de estar disponible. Entonces, para que no se confundan, de pronto los que necesitan subir la evidencia, de pronto se vayan a guiar por esta fecha y vayan a decir, no, ya pasó, entonces ya no lo puedo subir. No. O sea, todavía la pueden subir hasta el 26. O sea, sí les va a permitir. Y el 26 sí ya se cierra. Y ahí sí ya no les deja subir, ¿listo? Pero no se vayan a guiar por esta. Y de pronto vayan a pensar que ya está cerrada y que no se puede hacer nada. Lo mismo pasa con el foro. Aquí dice 28 de abril, pero también esta también tiene una fecha que es la en la cual ya se inhabilita. Entonces, el cuestionario no tiene esa fecha. Entonces, por eso lo dejamos con esta fecha del 26 de mayo. Estas dos sí, entonces les informo como para que no tengan de pronto algún problema. Y las de acá pasa también lo mismo, ¿no? El 26 de mayo y las de acá también estarían habilitadas hasta el 26. Listo, entonces eso sería principalmente lo que les quería informar en cuanto a las evidencias y ya más tarde entonces ya les envío el reporte, ¿no? Para que estén informados. Bueno, por acá entonces ahora, yo creo que tú ya enviaste todo, ya presentaste todo, ¿verdad? Sí, señor. Ah, listo, bueno, entonces por lo menos. Entonces, ahora lo que les quería pues enseñar, pues si ya no hay personas además de ti que tengan preguntas o algo así. Entonces me iba a enfocar más que todo en explicarles todo lo que tiene que ver con los tiempos verbales y los condicionales, ¿listo? Como para que tengan una idea más general de qué se trata cada una de esas temáticas. Entonces, vamos a ir por acá con esta. Tú ya de esto, de los tiempos, todo eso, ya lo tienes la idea clara. Sí, pues es como más práctica, pero sí. Listo, ¿no? Sí, o sea, el repaso pues también no es muy detallado también porque pues obviamente no nos alcanzaría el tiempo, pero sí como para que se lo entienda así como de una manera más, digamos, más general, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el tiempo presente simple. Esto que es como en el tiempo en el que casi siempre hablamos, ¿no? Entonces,
Dime, por favor, una oración rápidamente, así, cortica en presente simple. I'm going to the school. Bueno, I'm going to school. Listo. Ok, listo. Ahí ya tenemos una oración gramatical totalmente correcta. Es una oración afirmativa, ¿no? Pero verás, aquí tenemos la presencia de este ing, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ese ing no pertenecería al tiempo presente simple. Sí es presente, pero no sería simple, sino sería continuo. ¿Listo? Sí, señor. Eso. Entonces, la diferencia entre simple y continuo, si la conoces? Sí, prácticamente es ese ing. Continuo es todo lo Ajá, que hace referencia a estructuralmente sí. ando, endo, haciendo, Eso, ajá, andando. estructuralmente estás bien, ajá. Porque el verbo principal de la oración va a ir con ing. Entonces aquí pongámosle presente continuo, ¿no? Listo, va a ir con ing. Y el verbo to be lo vamos a encontrar aquí conjugado en tiempo presente. ¿Listo? Entonces la traduciríamos como yo estoy yendo a la escuela. Entonces, ¿por qué decimos presente continuo? Porque el presente continuo lo que nos indica es que la actividad en este caso se está llevando a cabo. O sea, yo estoy en ese proceso de ir a la escuela, ¿no? Digo, yo estoy haciendo eso. En cambio, en el presente simple, si tomamos el mismo verbo, yo diría I go to the school. ¿Listo? Presente simple. Entonces, esa es la diferencia, mira. Son muy parecidos, ¿no? Sí, señor. Y uno se tiende, y es normal que tendamos como a equivocarnos en ese aspecto o a no diferenciarlos muy bien porque la idea es muy parecida. Acá yo digo, yo voy a la escuela y acá digo, yo estoy yendo a la escuela. Entonces, la única diferencia es que aquí la idea sería como que yo hago eso, ¿listo? Me dicen, por ejemplo, ¿qué haces en la mañana? Entonces yo digo, yo voy a la escuela, pero no estoy indicando que lo estoy haciendo en este momento, no, sino que habitualmente lo hago, quiero decir. En cambio acá sí digo, yo estoy yendo a la escuela, por ejemplo, estoy hablando en el celular y voy en el bus, por ejemplo, hacia el colegio. Entonces alguien me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le digo, yo estoy yendo a la escuela, listo, que estoy en ese trayecto. Entonces, presente simple sería la de acá, ¿no? Esta de aquí la vamos a dejar en un momentico. La voy a poner por acá, listo, porque si nos va a servir. Listo, entonces aquí tenemos oración en presente simple. Una oración presente simple, pero con el verbo to be nomás. El verbo to be. Solo con el verbo to be. Sí, una sencillita nomás, ¿no? Presente simple, presente simple. Yo tengo hambre. Esa sería con el verbo tener, no sería to be, sino to have. Ah, bueno, claro que en inglés pues se dice, no se dice yo tengo hambre, sino yo estoy, ¿no? Estoy hambriento. Ok. Entonces diríamos I am Hungry. hungry. Listo. Listo, entonces ahí tenemos oración. Esta está en presente simple
pero con el verbo to be, ¿no? Acá tenemos presente simple, pero verbo to go o go sería ir. Entonces, presente simple con el verbo to be en este caso, listo. Bueno, acá para el presente simple tenemos que hacer diferenciación entre el verbo to be y los otros verbos, ¿no? Bueno, aunque en la oración afirmativa no se ve tanto, pero ya en las oraciones negativas e interrogativas vamos a ver que hay una gran diferencia. Entonces, acá, ¿cómo diría yo? Yo no estoy hambriento. I'm not hungry. Es, bueno, voy a decir I am I am not not hungry. hungry. Ajá, muy bien, listo. Entonces, oración negativa, ¿no? Acá tenemos afirmativa acá arriba y acá negativa. Listo. Acá, entonces, yo quiero hacer la negativa, ¿no? Pero la de esta oración de acá, o sea, en presente simple, pero con un verbo diferente al verbo to be. ¿Cómo diría yo no voy a la escuela? I don't go to the school. Es I do not o don't. Bueno, le voy a poner así do not Don't. como para que lo miremos. Listo, muy bien. Entonces, las oraciones que tenemos aquí las están en presente simple. Pero démonos cuenta. Ahí falta el go, ¿no? Ah, es En cierto. algún lado. Go, muy bien. Entonces, aquí vamos a colorear aquí. Entonces, principalmente en donde nos enfocamos es en la parte verbal, ¿no? O sea, que lo que indica la acción o el estado. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Que con los verbos, con el verbo to be, simplemente lo que hicimos es agregarle la palabra not. Y queda el mismo pronombre. Listo, el mismo verbo. Por acá, lo que hicimos es que aparece esta palabrita, do, que sería el verbo auxiliar en este caso, ¿no? O sea, en esta posición es verbo auxiliar, Aló. ¿no? Porque también puede funcionar como verbo principal, ¿no? ¿No es cierto? Como verbo principal de la oración, ¿qué traduce? Déjame ver, por favor. Es que Ajá, ya, espérame que estaba revisando. A ver. Listo. Como verbo principal de la oración, do, ¿qué traduce? O el verbo to do. hacer, Eso, hacer. ajá. Ahí también tenemos que hacer esa salvedad, ¿no? Que el verbo to do, como verbo principal de la oración, es, por ejemplo, si yo quiero decir, yo no hago mi tarea, por ejemplo. ¿Cómo quedaría esa oración ahí? I, I don't make my homework. O I don't do my No, homework. en el caso de las tareas se utiliza el do. I don't do my homework. Ujú. Mm. Bueno, aquí lo vamos a poner do not como para que veamos un poquito más claro. Entonces, aunque están escritos igual, pero este de acá seguiría siendo el verbo auxiliar de la oración y este de acá sería el verbo principal, ¿listo? Principal. Exacto, entonces ahí es cuando, por eso digo que en ese caso tenemos que tener en cuenta que este es el verbo auxiliar
Y no lo traducimos porque en español nosotros no utilizamos verbos auxiliares. Entonces, por eso, pues no tiene una equivalencia. Entonces, por eso decimos, pues que no se traduce porque pues no hay algo que equivalga al uso del auxiliar, ¿no? Bueno, eso tenemos que tener en cuenta ya. Vamos a... Listo. Entonces, ahí tenemos la diferencia, ¿no? Con el verbo to be le agregamos el not. Con otros verbos ponemos el auxiliar y la palabra not. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una oración interrogativa. Con el verbo to be vamos a preguntar, ¿estoy yo hambriento? Ujú. Ay, quedarían, ¿cómo quedaría? Do I am, no. I have hungry, no. I am hungry, or Entonces, verán, do I am hungry? No. listo, dame una opción, o sea, ahí las corregimos, no te preocupes. A ver, ensayar con do I am hungry. No, pero no Listo. queda bien, no suena No, bien. listo, no te preocupes que pues ahí estamos para ir corrigiendo, vamos a aprender. Listo, entonces, bueno, ahí es cuando nosotros, cuando van apareciendo esas cositas que nos vamos dando cuenta, decimos, ay, ¿cómo serán y todo eso? Pero esa es la idea, ¿no? Ujú. Entonces, habíamos dicho que los auxiliares, entonces ya vamos definiendo que los auxiliares en este caso no los utilizamos con el verbo to be. O sea, Ok, ajá, nunca lo vas a mirar con el verbo to be. En este caso, sí, no, suena raro. ajá, porque exacto, listo, porque sí suena raro, ¿no? Entonces, el do o el das siempre van a ir con verbos diferentes al verbo to be. Entonces, bueno, aquí lo vamos a quitar, listo. Pero aquí nos queda igual que la afirmativa, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hacemos aquí es sencillo, simplemente damos esto de aquí y las pasamos acá adelante. Ahí disculpen. Y el signo de interrogación acá. Ujú. Listo, y entonces la pregunta sería, ¿Am I hungry? Bueno, eso sería en cierto contexto, ¿no? Por ejemplo, puede ser, digamos, en una obra de arte que uno tenga que, en una obra de teatro, que uno se tenga que preguntar, ¿estoy hambriento? O algo por el estilo. Entonces diríamos así, ¿Am I hungry? Listo, entonces eso es lo que hacemos, poner el verbo to be adelante. Y acá con los otros verbos, acá sí ya iría como me estabas diciendo tú, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría para decir, voy yo a la escuela? Do I go to the school? Eso, do I go to school? Y signo de interrogación al final. Entonces, mira que en como vemos, son presente simple, ¿listo? No nos hemos movido en ningún otro tiempo, sino son presente simple. Sino que acá estamos trabajando con el verbo to be, ¿no? Y acá estamos trabajando con el verbo go o un verbo diferente al verbo to be. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea que estos dos verbos, el verbo to be se lo maneja de una forma en presente simple
Y el resto de verbos se los maneja de otra forma. Bueno, hay otros verbos que claro que esos no se los mira. Hay otro grupito de verbos que se llaman verbos modales, ¿no? Bueno, este es un grupito de verbos que son como unos 12 verbos. Estos verbos se los maneja como el verbo to be, así con el mismo estilo del verbo to be, ¿no? Pero bueno, en este caso no se los ve porque eso se los ve, generalmente se los ve después. Pero hay que tenerlos, a ver, ya tener la idea que estos los voy a manejar así como se los maneja. Los verbos modales, por ejemplo, no van a ir con verbos auxiliares. Listo, entonces, ahí ya tenemos el presente simple. Entonces, ahí ya tendríamos la idea de las oraciones en presente simple. Ahora, listo, bueno, vamos a ir, en este caso, vamos a trabajar con este. Bueno, ahí yo creo que ya nos queda más o menos la idea, ¿no? Sí, señor. Listo, entonces, ahora vamos a pasar, vamos a mirar los tiempos simples como para que tengamos la idea de los simples por lo menos, para ir avanzando y pronto el tiempo que nos permita. Entonces, ya tenemos el presente simple. Ahora lo que vamos a hacer es a pasar al pasado simple. Entonces, bueno, este es el continuo. La voy a... caramba, listo, entonces pensemos, bueno, puede ser con esa misma oración que teníamos aquí. Teníamos yo estoy hambriento, I am hungry. Y vamos a decir en pasado, entonces diríamos que yo estaba hambriento o yo estuve hambriento, que sería la misma idea. ¿Cómo quedaría ahí? ¿Cómo diríamos? I was hungry. Eso ahí simplemente lo que hacemos es, listo, ahí. I was hungry. Listo. Eso sería pues básicamente lo que se hace simplemente. Por eso es importante aquí conocer la conjugación del verbo to be en tiempo presente y en este caso en tiempo pasado. Entonces las tres formas del tiempo del verbo to be en tiempo presente, ¿cuáles son? Del verbo to be. Dime. Las tres formas del verbo to be Ajá, en tiempo serían presente, pero. en tiempo presente, pues hay solamente, ¿no? En pasado was y en futuro. No, no, del verbo to be, de la conjugación del verbo to be, de las tres formas diferentes. ¿Sí te Se, acuerdas? se refiere para si es primera Para persona, la segunda persona. conjugación del verbo to be nomás. Las tres formas del verbo. Es que de pronto no me comprendes, es como la pregunta, ¿no? Ujú. A ver si será. Porque am es una de ellas, ¿no? Sí, Entonces nos faltarían las otras dos, que sería ¿cuál será? am va con I am, ¿no? Esa sería una forma. La otra con he, she, it, la forma del verbo con la conjugación es is. Sí, señor. Eso. La otra forma con los pronombres you, we, they sería Are, es are. are. Listo. Esas serían las tres Ok. del presente. Ahora sí, en el pasado, las dos formas.
¿Serían cuáles? Ya me dijiste una, was. Was, ¿Y la otra? am, en presente, me imagino. No, Y en pero en pasado, las dos formas del pasado. were, Eso, ajá, exacto. Esas son las del pasado. Entonces aquí ya tenemos was porque estamos trabajando con I, ¿no? Si le pusiéramos we, por ejemplo, para decir nosotros teníamos hambre, en ese caso, pues debemos cambiarle aquí, ¿no? Y deberíamos poner we were hungry. Nosotros estábamos hambrientos. O nosotros teníamos hambre, como dijimos nosotros, ¿no? Entonces, por eso ponemos was, porque es con el pronombre I. Ahí es importante aprenderse la conjugación, como les digo, del verbo to be, pero en pasado. Listo, la otra oración que teníamos entonces con el otro verbo era I go to school. Ahora entonces lo que vamos a decir es en el... Aquí también vamos a trabajar con los dos de diferente forma, ¿no? Entonces vamos a decir yo iba a la escuela. I went, Exacto. Entonces la forma del pasado es went. En este caso el verbo go es un verbo irregular, ¿no? Entonces en la lista de los verbos vamos a encontrar que went es la forma del pasado. Entonces ahí yo digo, yo fui a la escuela. Bueno, entonces por ese lado no tenemos tanta diferencia, simplemente las formas de los dos verbos. Ahora sí vamos a decir entonces acá la negativa, ¿no? Yo no estaba hambriento. I was not hungry. Yes, I was not hungry. Entonces, cuando aprendemos, cuando entendemos cómo es el mecanismo del presente simple, luego ya vamos a comprenderlo y se nos va a hacer mucho más fácil. Entonces, listo, ya. I was not hungry. Le agregamos la palabra not. Entonces, tiempo pasado, ¿no? Tiempo pasado simple. Ahora sí acá vamos a decir, yo no iba o yo no fui a la escuela. Se me ocurre, I don't went to the school. Bueno, vamos por acá. I don't went to the school. Bueno, listo. Bueno, este es el auxiliar, el do. Vamos a ponerle no como para que lo veamos un poco más claro en este caso. Entonces, el do y el das dijimos que era para auxiliares, ¿para qué tiempo? Para el tiempo presente. Eso, para el tiempo presente, ¿no? Pero estamos en el pasado. Entonces, en el pasado se tiene otro auxiliar y es uno solo. En el presente simple tenemos dos auxiliares. En el pasado simple, con verbos diferentes al verbo to be, es solo un auxiliar, una palabrita. ¿Te acuerdas cuál es? Doesn't. No. Este sería del presente simple. Ya no sería do, sino ahí le hacen falta dos letricas. I didn't. I did. Eso, el did I did nomás. not. Ajá. Eso, entonces el did lo vamos a utilizar como auxiliar del tiempo pasado, pero lo vamos a utilizar es solo con los verbos diferentes al verbo to be.
Entonces, pero aquí, bueno, vamos a hacer también una salvedad aquí que si tengo yo en la oración verbo auxiliar, entonces el verbo principal de la oración va en forma básica. ¿Listo? ¿Y cuál sería la forma básica? Go. Go. ¿Listo? Entonces, acá no afecta tanto porque acá lo utilizamos el mismo go. Por eso lo pasamos igual. Acá sí ya, sí le hacemos el cambio porque lo que pasa es que teníamos el verbo en pasado, pero como tiene que ir en forma básica, entonces ahí sí cambia porque ya iría go, ¿no? Porque está el auxiliar. Entonces por eso decimos I did not go o I didn't go to the school. Entonces, traducido sería yo no fui a la escuela. I didn't go to school. Listo, entonces ahora sí lo que vamos a hacer entonces es a preguntar. ¿Estaba yo hambriento? I was hungry con signo de interrogación al final. Bueno, I was hungry. Bueno, ahí nos falta un detallito nomás, una cosita hacerlo. Am I hungry? ¿Será? Casi, 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 ajá, pero no vamos a ponerle el am, sino vamos a pasarlo ¿no? Was. Vamos a pasar es de orden. Entonces yo digo, was I hungry? Estaba yo hambriento. Was I hungry? Listo, entonces esa sería la pregunta con el verbo to be en el tiempo pasado, ¿no? Was I hungry? Estaba yo hambriento. Listo, entonces miren que es seguimos como el mismo proceso, ¿no? Miren, con el verbo to be, primero ponemos pues la forma de la conjugación. Luego le agregamos el not después del verbo to be. Y luego lo que hacemos es pasar el verbo to be al frente para hacer la pregunta. Ese sería como el proceso que seguimos. Acá con un verbo diferente al verbo to be, entonces yo voy a preguntar, ¿fui yo a la escuela? Fui yo a la escuela. Did I went to the school? Listo, casi, casi. Falta alguito. No, pues hay que cambiarle alguito, mejor dicho. Do I went? No, tampoco me suena. Listo, yo lo que te dije es que si está el verbo auxiliar en la oración, el verbo principal, ¿cómo va? En forma En forma de en presente. básica, ¿no? Eso, básica del verbo. Mm, Entonces, ¿qué cambiaremos? Did I go to the school? Exacto. Ajá. Did I go to school? Es que bueno, de pronto por lo que estamos utilizando el I es un poquito más difícil porque
más se utiliza es como el you, el he, ¿no? Entonces por eso de pronto se nos hacen un poquito más. Pero listo, ahí está, miren. Entonces, con verbos diferentes al verbo to be, los manejamos de esta forma, con auxiliar did. Pero si nos damos cuenta que principalmente lo hacemos es en las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta ahí es que en el presente simple hay dos auxiliares, ¿no? Do y das. Ya dependiendo de los pronombres. Entonces, el do con los pronombres es con I, con you, con we y con they. Pues esos serían los pronombres con el que voy a utilizar do. Y el das los utilizamos con los pronombres he, she, it. Eso. Eso sería lo que tenemos que tener en cuenta en el presente. En el pasado, tenemos que tener en cuenta es que el auxiliar solo es uno y es did. Ese es el auxiliar. Y el auxiliar did, entonces, como es uno solo, entonces va con todos los pronombres. Ok. Entonces, por ejemplo, en esta parte sí es un poco más fácil que el español en este caso. ¿Por qué? Porque ya verán, yo puedo hacer lo siguiente. Ahí, ¿qué diría? She went to the school. Ella fue a la escuela. Eso, ajá. Entonces, mira que solo le cambio el pronombre y el resto yo no hago nada. Ujú. Tú fuiste a la escuela, ¿no? Lo mismo acá, si le cambio yo, entonces aquí diría, Ellos no fueron a la escuela. exacto, entonces mira que ahí dice, Ella no fue a la escuela. exacto, entonces si ves, o sea, con cualquier pronombre va a quedar siempre igual. Por ejemplo, acá la pregunta, si yo quiero decir, ¿fueron ustedes a la escuela? Did they go to the school? Ustedes en este caso diría. You? Eso, ajá. Did you go to school? ¿Fueron ustedes a la escuela? Si yo quiero preguntar, ¿fueron ellos a la escuela? Entonces ahí sería They. eso. Did they go to the school? Listo, entonces mira, el proceso así es como muy parecido, ¿no? Bueno, digamos casi el mismo, sino que acá utilizamos el did, uno en el presente simple, utilizamos dos. Listo, entonces ahí tendríamos el tiempo ya presente simple y pasado simple, ¿no? Ahí ya los que nos queda también es ya hacer más ejercicios porque acá, por ejemplo, acá si utilizamos el they, entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Dame un segundo. Presente simple, presente simple. Aquí está en el pasado simple. Ah, ok. Mm, they was. They were. Eso, ajá.
Eso, entonces en They este were caso, hungry. mira que sí cambiaría el verbo, ¿no? Perdón. They were hungry. Ellos estaban hambrientos o ellos tenían hambre. En cambio acá, mira que aquí tendríamos que cambiar el verbo dependiendo del pronombre que vayamos a utilizar. En cambio acá no importa, con cualquier pronombre la oración va a quedar exactamente igual. No le vamos a cambiar nada, ¿listo? Ahora vamos a pasar entonces, ya en estos minuticos, vamos a ver es el simple pero future. Bueno, este sí cambia un poquito, pero entonces vamos a decir, verás, acá la diferencia es que ya no vamos a hacer la diferenciación entre el verbo to be y el resto de verbos. Ya no la vamos a hacer ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es vamos a utilizar, hay dos formas de hacer, ¿no? El futuro. Con esta palabrita que es will y con otra estructura que es, bueno, hay unos Going to. dicen be going to o going to, Ujú. ¿no? Listo. Vamos a hacerla con will. Esta ya sería la diferencia, una de las diferencias, ¿no? Que acá vienen dos formas de hacerlas, pero vamos a tener con will nomás. Entonces yo quiero decir, nosotros veníamos haciendo la oración como que yo estoy hambriento, yo estaba hambriento, y ahora lo que vamos a decir es yo estaré hambriento. I'm going to No hungry. vamos a No, I'm utilizar going to este, be ¿no? hungry. Este no. Huh? El de acá no, sino solo el will nomás. I will hungry. Bueno, Sí. entonces, listo. Era, I will be hungry. Muy bien. Exactamente, ajá, eso era lo que te iba a decir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en este caso sería, además de este, que entonces sería el auxiliar, sería will acá del futuro. Auxiliar entonces del futuro simple sería will. Y como yo ya te había dicho que cuando el verbo auxiliar se encuentra en la oración, entonces el verbo principal va en forma Am I. básica, habíamos dicho, ¿no te acuerdas? Sí. Esa norma, métetela en la cabeza. Cuando tú encuentras el auxiliar en la oración, entonces el verbo de la oración, el verbo principal, va a ir siempre en forma básica. O sea, lo que estás haciendo aquí, tú, por ejemplo, Ajá. tú aquí no le pusiste am, ni are, ni is, no, porque es la conjugación del verbo, no es el verbo en forma básica. El verbo en forma básica es be. ¿Por qué? Verás, aquí tenemos un ejemplo. Voy a decir, ella irá a Cali. She, o vamos, Will go. digámoslo en presente. ¿Cómo digo yo? Ella va a Cali. She will go to Cali. No, no, en presente. No en futuro, Presente. sino en presente. Ella va a Cali. Mm, she go to Cali. ¿Me dijiste go to Cali? She go to Cali. Ajá. Listo. Bueno, en el presente simple, cuando es con un verbo diferente al verbo to be,
Con he, she, it, agregamos, generalmente le agregamos la S aquí, ¿no? Al verbo. ¿Te acuerdas? Ujú. Pero en este caso, como es un verbo que termina en O, le agregamos la S. Es. Decimos, she goes to Cali. Y esto es en presente. Ella va a Cali. She goes to Cali. Entonces, si yo voy a decir ella irá a Cali, entonces yo diría she Will go. She will go to Cali. will. Y este verbo ya no iría con es, sino en forma básica. Go. ¿Listo? Entonces, aquí mira, eso es lo que, para explicarte esto, ¿no? Que cuando entonces ponemos el verbo auxiliar, entonces este cambia a forma básica. Acá eso es lo que estamos haciendo. Como tenemos auxiliar aquí, entonces lo ponemos en forma básica. A ver, otra cosita que tenemos que tener en cuenta aquí. Acá en el presente simple, las oraciones afirmativas, mira que no tenían auxiliar, ¿no es cierto? En el pasado tampoco, mira, en las afirmativas no le pusimos auxiliar. Pero entonces una de las diferencias aquí es que aquí en la afirmativa sí estamos utilizando un auxiliar. Eso sería una de las características del tiempo futuro simple. ¿Listo? Entonces utilizamos auxiliar en la oración afirmativa. Entonces por eso decimos I will be hungry. Ahora yo quiero decir negativamente, yo no estaré hambriento. I will not be hungry. Eso, ajá. I will not be hungry. Muy bien, ajá. Simplemente agregarle el not aquí. Y ya. Si de pronto queremos aquí hacer ¿no? Si hacemos la contracción, sería así, want. Así, Want. ¿listo? Pero bueno, vamos a dejarla así como para que entendamos es esto. I will not be hungry. Y ahora sí vamos a hacer la pregunta. Entonces, para hacer la pregunta, ahí lo que hacemos es simplemente cambiar el will adelante. Yo diría, will I be Be hungry. hungry? Okay. Y listo, mira. Y aquí, como te digo, aquí ya no hay diferenciación entre presente, entre el verbo to be y los otros. No, siempre, por ejemplo, si yo quiero poner aquí, yo trabajaré, yo digo work, I will work. ¿no? Y siempre voy a utilizar los verbos en forma básica. Si yo quiero decir aquí, yo escribiré, yo no escribiré, I will not write. write, ajá, forma básica. Siempre voy a utilizar los verbos forma básica en todas. Yo no leeré, read. Will I read? Eso, entonces, con cualquier pronombre, mira, si yo le quiero cambiar el pronombre y queda igual siempre, con cualquier pronombre. Entonces, esa es la fácil, digamos, aquí en el futuro simple, que siempre van a ir con will. Y este will va con todos los pronombres igual.
entonces siempre va a ir con el verbo en forma básica. Nunca va a cambiar el verbo principal que voy a utilizar, ¿no? Siempre va a tener la misma forma. Listo, entonces esos serían los tiempos simples, como para que tengamos la idea clara. A ver, voy a ver, bueno, nos quedan 2 minuticos. Listo, entonces en las otras sesiones, pues ya ahí terminaríamos, iríamos analizando las otras, las otras temáticas, todo eso, sino que le voy a pedir ahora a ver si se puede al instructor Walver que nos den un poquito más de tiempo, así entre las evidencias, como para que ustedes tengan más tiempo de desarrollar la evidencia y también para que haya oportunidad de explicarles algunos temas, ¿listo? Bueno, Ok, entonces pues ya nos estaríamos viendo la próxima semana y yo ya les envío más tarde ya el reporte, ¿ok? ok, instructor, muchas gracias Listo, entonces. ¿no? Que estés muy bien, Juan Pablo. Hasta luego. Hasta pronto y gracias.